Amigos y amigas, en tiempos donde la vida profesional y personal coexisten cada vez más en línea, las redes sociales se han convertido en un terreno complejo para trabajadores y para empresas. Aquí en Costa Rica acabamos de tener un caso. No voy a detenerme en el caso porque no se trata de hablar del el morbo del tema, pero sí del tema. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en plataformas personales cuando se es empleado de una organización? ¿Qué consecuencias legales o laborales puede acarrear una publicación hecha fuera del horario laboral? Mauricio París, abogado especialista en protección de datos, nos va a ayudar. Porque preguntaba yo, ¿cuál es la ley? ¿Cómo está la ley? ¿Qué tienen que saber las personas? Bueno, Mauricio París es el abogado que nos puede contestar esas inquietudes. Don Mauricio, buenos días. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en plataformas personales cuando se es empleado de una organización? ¿Qué consecuencias legales o laborales puede acarrear una publicación hecha fuera del horario laboral o dentro del horario laboral? Cuéntenos, don Mauricio, ¿cómo ha analizado el tema usted? Hola, doña Amelia, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todos quienes nos escuchan o nos ven. Sin duda, el caso es sumamente interesante porque pone sobre la mesa, digamos, la colisión de distintos derechos fundamentales. Más allá de temas legales, que los hay, también hay derechos fundamentales en juego. Hay el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección de datos personales. Es decir, es una colisión que podríamos decir tripartita de derechos fundamentales y cómo, digamos, se tienen que acomodar esos derechos y cuál puede ser, resultar prevalente o no puede resultar prevalente en estos casos, ¿no? Sin duda alguna, la libertad de expresión es un derecho fundamental que lo tutela la Constitución política, pero no tiene, digamos, no es irrestricto. Como cualquier otro derecho, tiene algunas limitaciones y esas limitaciones, digamos, en este caso vienen dados también por hasta dónde puedo llevar esa libertad de expresión sin afectar los derechos, uno, de mi patrono, eventualmente, y dos, de los particulares, aun y cuando el punto tenga que ver con la libertad incluso del ejercicio De la carrera. de la prensa, ¿verdad? Al final de cuentas. Claro. Hay casos, incluso en Costa Rica, en donde ya los tribunales laborales han permitido escenarios en donde una empresa decide despedir a un trabajador por lo que publicó en sus redes sociales personales. Y aquí hay una cuestión también importante en donde podemos incluso diferenciar el tipo de red social y el uso que hace el trabajador de esas redes sociales, ¿verdad? Hay redes sociales en donde se vincula directamente el trabajo de una persona con el contenido que comparte. No son esas redes que podríamos llamar que son más profesionales, como el caso de LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Entonces, en donde la persona dice, yo trabajo acá, ¿verdad? Y aun y cuando ejerce una libertad de expresión en su condición personal, también está directamente vinculada con la empresa. En el ejercicio del periodismo también vemos muchas veces cómo el periodista tiene digamos, un ámbito de actuación directamente vinculado por el medio para el cual trabaja, ¿no? Entonces es difícil poder separar esos escenarios. Aquí lo primero es que es normal y recomendable que las empresas cuenten con disposiciones con respecto al uso de las redes sociales de sus trabajadores. Es decir, yo puedo como patrono establecer que, bueno, si usted va a vincular, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, va a salir con un uniforme o va a salir el logo de la empresa o va a salir el lugar de trabajo y usted, ¿verdad? Va a vincular sus publicaciones con su lugar de trabajo, usted tiene que hacerlo bajo determinadas reglas, ¿no? Y si usted violenta esas reglas, ¿verdad? Evidentemente pueden haber consecuencias. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy interesante, no sé si usted recuerda un asunto que fue de interés noticioso hace no tanto, en donde una persona lanzó un gato por un balcón y fue un asunto que fue muy, muy noticioso. Y hubo un caso en donde una empresa tomó la decisión de despedir a un trabajador que en redes sociales había comentado cuestiones favorables a la persona que lanzó el gato por el balcón y decía que era solo un animal y cuestiones así por el estilo. Y en este caso la empresa consideró que esas publicaciones de ese trabajador eran o atentaban
en contra de los principios de la empresa, ¿no? Y entonces lo despide, el trabajador lleva el asunto a los tribunales y al final de cuentas la sala segunda termina diciendo está bien despedido, ¿no? Entonces ya hay antecedentes y como este hay varios casos más en donde ya se ha tomado ese tipo de decisiones en donde, digamos, la empresa, aun y cuando sean igual publicaciones fuera del horario laboral, que es otra discusión, ¿verdad? Es decir, esto lo hago yo en no sé, un domingo, lo publico en mis redes sociales y por eso me van a despedir. Bueno, pues eventualmente si esas publicaciones atentan contra principios, valores o le terminan generando un daño a la empresa, un daño reputacional a la empresa o eventualmente a una persona, hay antecedentes ya, de acuerdo al Código de Trabajo, que permiten que esos despidos se puedan dar, tomando en consideración que al menos el Código de Trabajo es un código de 1943 que regula unas situaciones laborales totalmente analógicas, ¿verdad? El legislador no tenía ningún tipo de idea de que todas estas cosas iban a existir, pero al final de cuentas los principios, ¿no? Terminan permitiendo que se lleguen a estas, digamos, consecuencias. Bueno, aquí me están hablando, bueno, pero es el caso de un periodista, no es que trabaja 24/7. Bueno, vamos a ir poquito a poco para hablar, porque sobre el caso en particular que nos ocupa es el caso de Canal 7, que finalmente la empresa toma la decisión de despedir a sus empleados y hasta donde se ha dicho, por lo menos no lo puedo confirmar, pero inclusive he hecho una gestión de ir a conversar con el presidente de la República, quien ha dicho que acusaría penalmente a a este periodista. Entonces, vamos. ¿Qué publicaciones en redes sociales pueden considerarse violaciones a la privacidad según la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de datos personales? En cuanto a datos sensibles como números telefónicos, ¿qué protección específica otorga la ley costarricense y qué consecuencias legales puede enfrentar quien los difunda? Sí, la ley de protección de datos hace distintas categorizaciones de datos, ¿no? Establece una categoría que es de datos, llama de acceso irrestricto, que es parte de los problemas que tiene la ley, es la indefinición de qué es un dato de acceso irrestricto, pero digamos, sin entrar en esa discusión, un dato de acceso irrestricto es básicamente la información que tiene el registro civil, que es básicamente el nombre de una persona, el número de cédula de una persona y el estado civil de una persona. Podríamos decir que esos son datos de acceso irrestricto y la información que consta en el registro de la propiedad, ¿no? Entonces, como le digo, no es lo ideal, pero bueno. En Costa Rica el número de cédula de una persona es un dato de acceso irrestricto. Eso es un problema, pero no me voy a detener en criticar ese punto, ¿no? Todos los otros datos, por así decirlo, los datos que no están en esas bases de datos, es decir, en la del Registro Civil, Tribunal Supremo de Elecciones y en el registro de la propiedad, todos los demás son datos de acceso restringido, es decir, solamente son de interés, dice la ley, para la administración o para el titular. El número de teléfono del presidente de la República no es un dato de interés o de acceso irrestricto, es un dato de acceso restringido. Hay otros datos sobre los que la ley tiene una mayor protección, que son los datos sensibles. Los datos sensibles son datos que por su naturaleza pueden entrañar un mayor riesgo a la persona de discriminación o de decisiones contrarias a, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la preferencia sexual, estamos hablando de la afiliación política, ¿verdad? Estamos hablando de datos más complejos, por llamarlo así. El número de teléfono del presidente no es un dato sensible. El número de teléfono del presidente y de cualquier ciudadano es un dato restringido. Entonces, la ley establece que hay dos cuestiones relevantes. Lo primero es, para tratar ese dato, yo debería de tener el consentimiento de la persona, número uno. Y número dos, para poder transferir ese dato o hacerlo público, yo necesito el consentimiento de una persona. Si no lo hago, si no cuento con esos dos requisitos, y sobre todo cuando lo que hago es una transferencia, es decir, cuando comparto ese dato públicamente, entonces yo estoy cometiendo una infracción grave a la Ley de Protección de Datos Personales. Eso es clarísimo. Aquí lo interesante del asunto es cómo esto se vincula con otros fundamentales. Entonces,
Primero, el origen de dónde se obtuvo ese teléfono. Ese teléfono se obtuvo aparentemente de un expediente judicial, en donde el presidente de la República dio ese número a funcionarios judiciales en el marco de una indagatoria, si no me equivoco, ¿no? Entonces, hay un tema con respecto al acceso de esa información. Ahí es donde le digo que entra en colisión el derecho a la libertad de prensa con respecto a la protección de datos. Entonces, ¿es lícito tener acceso a esa información? Pues de acuerdo al Código Procesal Penal, esa información, esos expedientes judiciales son confidenciales, son privados, es decir, no se puede tener acceso a esa información. Sin embargo, ahí entra el tema de la libertad de prensa. Que un medio de comunicación publique extractos de un expediente judicial en donde se investiga al presidente de la República, eso es ejercicio de la libertad de prensa. No es un delito que un medio de comunicación publique esos extractos de un expediente judicial porque está ejerciendo la libertad de prensa y hay un interés público en el asunto. Si eso a alguien le parece bien o mal, es totalmente discutible. Pero no es ilegal, no es un delito que un medio de comunicación que está informando haga pública esa información. Es una infracción desde el punto de vista del funcionario judicial que eventualmente permitió que se diera esa filtración o del profesional que lo haya hecho. Sí, es decir, un funcionario judicial no puede violentar esa confidencialidad y sí podría tener responsabilidad, pero el medio no. Ahora bien, esa libertad de prensa tiene una restricción, que es también lo que sea de interés público. Publicar el número de teléfono del presidente que está indicado en un documento es de interés público, no, no lo es. Es- Podría ser de interés público eventualmente, incluso extractos de una conversación de WhatsApp del presidente de la República que tenga que ver con algo relacionado con una investigación. Podría serlo, pero entonces no es excesivo el uso o la publicación del número de teléfono del presidente, incluso en el marco de esa investigación. Entonces, como vemos, el mismo hecho, dependiendo de quién lo comete y cuáles son las perspectivas, puede tener una u otra solución. La libertad de prensa, desde luego, se tiene que garantizar, pero no puede ser excesiva, número uno. Y número dos, aquí entra otro tema relacionado también con la responsabilidad del trabajador. Si ese periodista tuvo acceso a ese expediente en el marco de su trabajo como periodista y él decide filtrarlo o compartirlo en sus redes personales, está haciendo un uso inadecuado de información de su patrono, al cual tuvo acceso en virtud de su labor de periodista y lo está entonces publicitando. Y eso, desde luego, es una falta a sus responsabilidades laborales. Ahora, el tema del periodista que pone su cara, pone su nombre, pone ¿cómo se llama? Firma sus notas, o sea que está identificado totalmente con el trabajo que realiza. ¿Qué pasa con esto que señalaban aquí de que si estoy en horas de trabajo o no estoy en horas de trabajo? No es relevante. La jornada laboral, el horario en el cual yo trabajo, no es relevante. Puede ser relevante si lo que se está discutiendo es si el periodista, cuando debería estar trabajando, está publicando cuestiones en redes sociales y eso podría ser abandono del trabajo. Pero desde el punto de vista de la afectación del uso de información confidencial a la cual el periodista tuvo acceso en virtud de su relación laboral o de su ocupación, si lo publica a las 3 de la mañana o si lo publica a las 11 de la mañana, no es relevante, porque no es, ¿verdad? Imagínense, sería muy sencillo entonces violar cualquier tipo de Claro. obligación laboral, si simplemente si salgo a las 4 lo publico a las 5, ¿verdad? No es relevante para el análisis bajo ningún supuesto. Mauricio, está bien, no es relevante para el análisis, pero digamos, en otros países, y aquí me están dando algunas opiniones, en otros países, tal vez más adelantados o en otros menos, pero esto ya la gente lo conoce, tiene que manejarlo, si Perico de los Palotes quiere poner lo que sea sobre usted a la hora que sea.
eh, eh, eso cómo funciona, más allá de la empresa en la que trabaja y si lo echan o no lo echan. Sí, hay muchos casos a nivel internacional que son relevantes. Hubo un caso en Argentina también muy interesante en donde incluso se determinó la responsabilidad del medio de comunicación con respecto a lo que publicaba su periodista, ¿verdad? Es decir, Ah, digamos como que en este escenario se llegara a discutir si Canal 7 tiene responsabilidad legal o no con respecto a lo que hizo su periodista en su red social personal y en un horario, digamos que no era su horario de trabajo. Y en ese caso se determinó atendiendo específicamente a las circunstancias de ese caso, y no se puede generalizar de ninguna forma que había responsabilidad subsidiaria del medio por distintos motivos. Entonces ahí, digamos, lo primero es sobre todo profesiones que podríamos llamar que son de alto riesgo o negocios que son de alto riesgo, ¿verdad? Y hoy día el periodismo es una profesión de alto riesgo en Costa Rica. Deberían de tener reglas específicas comunicadas y aceptadas por sus trabajadores diciéndoles cuáles son usos permitidos y cuáles no son usos permitidos, ¿verdad? De hecho, muchas veces uno ve que hay periodistas o figuras públicas o figuras políticas que tienen una red social personal en donde tienen a sus familiares no tienen sus amigos y, tienen y está restringida, ¿verdad? Solamente las personas que son amigos de esa persona o seguidores pueden ver su contenido y una red social pública, ¿verdad? Pero vemos que incluso muchas veces hasta los mismos periodistas, su usuario, ¿verdad? Hace alusión al medio de prensa en el cual trabajan. Entonces, distinguir cuál es el ámbito de lo público y lo privado, en buena medida va a depender del comunicador, del periodista o del empleado, o sea, cuál sea la profesión. Y igual, independientemente de si haya sido periodista o no, aquí yo creo que lo importante es, ¿verdad?, cómo no podemos continuar con esta cultura de irrespeto del dato es- personal y creer que simplemente los datos se pueden publicar de cualquier persona y de cualquier fuente. Lo mismo sucede con las fotografías. Vea usted constantemente en los medios de comunicación, se toman, por ejemplo, fotografías de una red social para ilustrar, ¿verdad? No sé, alguien que falleció o alguien que cometió algún delito. Hay muchos casos a nivel internacional en donde se dice, sí, esa fotografía que esta persona subió a Facebook, por ejemplo, esta ah, persona la subió para usarla en Facebook, no para que un medio de comunicación la tome y la publique en redes sociales. Entonces, al final de ah. cuentas es eso, que la gente cuando hace una publicación que tiene que ver con otra persona, se cuestione si lo que está compartiendo es un dato personal y si tiene derecho o no a hacerlo y que hayan consecuencias asociadas a esto, independientemente de que se trate de datos del presidente de la República o de cualquier ciudadano. Mauricio, pero digamos, ahora cerremos con consejos, empleadores, trabajadores, pero en general, ¿hay una ley específica que un empleador pueda tomar en sus manos para dictar comportamientos o negociar con su gente esto o no hay? O sea, eso queda a lo que el empleador considere que como se afecta y a lo que el muchacho considere si lo afecta, pues no trabajo ahí, si no lo afecta, se queda ahí. Me parece que en este caso en específico estamos hablando del Código de Trabajo que le da la facultad al patrono de establecer reglas y obligaciones al trabajador y en específico, digamos, la materia de fondo sería la protección de datos personales y el derecho a la imagen, ¿verdad? Entonces, estamos Ah. hablando del Código de Trabajo, estamos hablando de la Ley de Protección de Datos Personales y estamos hablando también del Código Civil en lo que tiene que ver con el derecho a la imagen. Aquí lo importante también es, ¿verdad?, la perspectiva penal. Cómo es que también, o sea, y qué es lo que puede suceder acá, ¿verdad? Hay distintos tipos penales, hay un delito penal, perdón, un tipo penal que es la violación de datos personales, que pareciera que es por lo que mencionaban que se podía denunciar a estos periodistas. Más allá del caso concreto, ¿verdad? Ese tipo penal exige que haya un beneficio personal y en este caso no hay un beneficio personal, ¿no? Pero sí hay otros delitos, ¿verdad? Que podrían ser eventualmente considerados si se llega a presentar la denuncia, ¿verdad? Como por ejemplo la divulgación de secretos, ¿verdad? Por el hecho de que ese expediente al cual el periodista tuvo acceso
en virtud de su trabajo, ¿verdad? Podría ser considerado dentro de este tipo penal, ¿no? La violación de comunicaciones. O también, algo muy importante, otra publicación que hizo otro periodista, ¿verdad? Que casi quedaba, que llamaba a los ciudadanos a tomar ese dato y hacer, ¿verdad? Contactos con el presidente, ¿verdad? Eso ya pareciera que es lo más peligroso, ¿verdad? Que ya podríamos estar hablando de una propalación o de una instigación pública, ¿verdad? O sea, uno no puede hacer ese uso, ¿verdad? Y llamar a una acción masiva en una red social para que se utilice el dato, el teléfono o el correo electrónico. Sería exactamente lo mismo si hubiera sido el correo electrónico personal del presidente, o la dirección personal de la residencia del presidente. Todos esos temas, ¿verdad? Son datos personales de acceso restringido. Bueno, ya nos queda solo un minuto, pero creo que ahora, como viene esta campaña política y la gente, en lugar de ponerse a estudiar qué plantea cada quien para tomar una decisión, cada vez se divide más, ¿verdad? Cada vez genera una acción contraria a la persona que no le gusta o que no quiere. Me parece que deberíamos tener mucha claridad sobre el tema, Mauricio. Sin duda alguna, doña Amelia, y cada vez más vemos cómo los datos personales terminan siendo muy relevantes. Y ojalá que estas discusiones también, y ojalá que la afectación que el presidente ha sentido con respecto a sus datos personales, ¿verdad? También se traduzca en mejorar el marco regulatorio. Básicamente se fue todo este gobierno sin que una reforma de la ley de protección de datos fuera aprobada, y entonces al final de cuentas lo interesante, más allá del tema político y el caso concreto, es cómo el foco, ¿verdad?, de interés sobre muchos casos que comienzan a ser cada día más relevantes en Costa Rica tiene que ver sobre datos personales, y no tenemos una legislación moderna ni robusta sobre este tema. Y si algo podemos aprender de todo esto es que necesitamos precisamente fortalecerla, actualizarla, para que en estos casos tengamos marcos regulatorios más claros, para que las empresas, para que los particulares, para que los Todos estemos políticos claros. sepan cómo aplicarlos. Muchas gracias a Mauricio París, experto en protección de datos, por ayudarnos a entender mejor un caso concreto, pero que nos lleva a entender las necesidades que hay y la forma en que debo usar las herramientas digitales que tengo.